Alabado y bendito el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, su Hijo amado Jesucristo y el poderoso, glorioso Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria, la adoración, la exaltación, el loor, todo lo que usted pueda expresar con su boca, con su lengua, con sus labios, para Dios, hágalo. Todo lo que usted sienta en su corazón hacia Dios, hágalo. Y muchas veces expresamos cosas bonitas, pero nuestro corazón va en vía contraria. Por eso es que a Dios no podemos engañarle. Todo lo que está y almacena nuestro corazón hay que expresárselo a Dios. Sinceramente, hay que decirle, te alabo, te adoro, te amo, glorifico tu nombre. Todas esas expresiones son bonitas, pero muchas veces van en vía contraria a lo que tenemos en nuestro corazón. Y, hombre, a veces deberíamos decirle, estoy aburrido, Señor, estoy cansado o cansada, ayúdame, tengo esto, tengo aquello. Porque Dios, aparte de Dios, es un Padre para nosotros. Y hay que expresarle lo que realmente tenemos y almacenamos en nuestro corazón. Tengo rabia, estoy molesto, estoy molesta. Mire, y Dios se glorifica. Por eso en este día le damos la gloria a Dios. Agradecemos a Dios por su infinita bondad, misericordia, por tenernos en cuenta en todas las cosas, así no lo merezcamos. Decirle, gracias Dios por este nuevo día, gracias Dios por esta nueva mañana, gracias Dios por tenerme en cuenta, gracias Dios porque tus pruebas me han hecho fortalecer, aprender, llenarme de muchas fuerzas. Bonito expresarle eso al Señor. Qué bonito. Qué bonito ser sincero así como Él es sincero con nosotros. Así que le damos la gloria en este día maravilloso a Él, le damos las gracias a Él y bueno, que es en la sintonía, comparta este devocional, comparta nuestras páginas, comparta nuestras redes sociales, comparta nuestro canal YouTube, comparta nuestro link de la web. Comparta, multiplique la palabra, multiplíquela a sus contactos, a sus miles de contactos en las redes sociales, en Face. Ahí sature todo eso, hágalo viral, porque alguien necesita de esta palabra. Alguien necesita de esta palabra. Así que les recomendamos a los hermanos que a la 1 de la tarde, hora de Colombia, estaremos transmitiendo nuevamente este devocional de Mañana Oirás Mi Voz. No tome esta palabra para usted y se la guarde. No, compártala. Reparta a miles, a 10,000. Comparta en las redes sociales, en TikTok, en los estados. Comparte el link. Lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y también les bendecimos a los hermanos que nos han estado siguiendo. La página o la plataforma TikTok está multiplicándose cada día más. Hágalo. Nos falta mucho por compartir allí, pero
A veces el tiempo no nos ha dado. Apartaremos un tiempo este fin de semana para ir llenando más allí el almacenamiento de nuestro portal TikTok. Y la palabra de hoy tiene que ver mucho con el libro segundo o el segundo libro de Samuel. Le he estado enseñando a mis hermanos, a mis ayunos, a mis alumnos, le he estado enseñando a mis alumnos que el libro de Samuel, lo que es Samuel, Crónicas, Reyes son libros. Bueno, y se ha vuelto una costumbre general, más que todo en la parte latina, de hablar de Reyes, Samuel y Crónicas como cartas. Decimos segunda de Reyes, segunda de Samuel, segunda de Crónicas, pero es segundo porque son libros, libro segundo de Samuel, libro segundo de Reyes y libro segundo de Crónicas o segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Esto es como para ir mejorando nuestro léxico evangélico. Y hoy, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a ver qué nos habla el Señor hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Habla sobre la reprensión del profeta Natán hacia David o la amonestación del profeta Natán, que era el profeta de David, del reino. Reprensión o amonestación del profeta Natán hacia David. Y usted conoce la historia. Allí Natán comienza a hablar con David y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico, el otro era pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y comienza a darle esto como una parábola, a darle esta parábola al rey David. Y la pregunta final es, ¿qué se le haría a este hombre que hizo todas estas cosas, que contra aquella ovejita pobre? Y David dice, vive Jehová, con la autoridad del rey dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. Y deberá pagar a la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, el mismo rey se ató los dichos con su boca. Él mismo hizo el juicio contra el que hizo mal hacia este pobre hombre que tenía ovejas, refiriéndose a su soldado y a la mujer de su soldado. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre, fíjate. Ese hombre que robó, que mató, que no tuvo misericordia, que hizo tanta maldad, eres tú. Y enseguida le llega esa parte de la unción del Espíritu de Dios a Natán y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y comienza a decirle, te di casa, te di mujeres, te di esclavos, te di tierras, te di lugares, te he añadido mucho más. Y tú hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Mataste a Urías Geteo, lo heriste a espada, lo mandaste a la guerra, le robaste la mujer. Y entonces, cuando se vio descubierto, el rey David tuvo bastante miedo. Tuvo miedo. No temor, no, miedo, tuvo miedo. Porque sabía que se le había devuelto el baldón. Ya había un juicio de Dios sobre él y sobre su familia. Y fíjate que el Señor le dice en el capítulo 12:12, ahí mismo en el versículo 12 de este capítulo, le dice,
porque tú lo hiciste en secreto. Tú hiciste todas estas cosas en secreto, entre comillas, en secreto. Para aquellos que pensamos que las cosas que hacemos a escondidas no están al descubierto delante de Dios, están al descubierto delante de Dios. De pronto usted está solo haciendo una cosa, intentando hacer algo en contra de usted, de su familia, qué sé yo. Pero Dios está ahí, observando. Por eso es que la palabra en Mateo capítulo 6 dice que lo que hagamos en secreto, lo que pidamos en secreto, todo lo que es la parte secreta con Dios, será recompensado en público. Y a veces nosotros pensamos que solamente son bendiciones y no, o de pronto omitimos el castigo. También el castigo será en público, así como le pasó a David. Aquí el profeta le dice, tú lo hiciste en secreto, todas esas cosas creíste hacerlo en secreto. Pero yo, dice Dios, haré esto delante de todo el pueblo de Israel y a pleno sol, o sea, en la luz, no en la oscuridad. Entonces David dice allí en el versículo 13, para los que están llegando a la sintonía, segundo libro de Samuel capítulo 12, 13, dijo el rey David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amado, mire, hay cosas que nos van a ocurrir, nos van a pasar a nosotros. Recuerde que hace como 4 días, si no estoy mal, hablamos sobre el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Dice la palabra que hay pecado de muerte y pecado de no muerte. Ahora, si usted me quiere preguntar o tiene dudas cuál es el pecado de muerte y el de no muerte, pues me puede preguntar por el interno y yo se lo explico después del programa. Pero Dios no se queda con nada. Dice en Corintios, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y aquí el salmista, el rey David, se sintió entre la espada y la pared. Algo así como que me pillaron. En Colombia decimos me pillaron. Pequé contra Dios y pensé que no iba a pasar nada. Y él pensó enseguida que iba a morir, fíjate. Él dijo, voy a morir ya. Ya Dios ya se dio cuenta de todo. Y me tengo que confesar. Pero Dios le manda a decir a David, le dice, no tengas miedo, no vas a morir. Ahora, cuando hablamos de estas cosas de la muerte, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Y es lo que realmente se le debe hablar a la Grey. Se debe hablar de la muerte. Estos temas ya no se, ya no se dan. El 90% se hablan de otras cosas. Y está bien animar, levantar, exhortar. Pero hablar de esto, hablar de la muerte es necesario, hermano. Hay que hablar en estos tiempos del cielo, del infierno, del lago que arde con fuego y azufre, de la muerte, de la salvación, del arrebatamiento. Son temas o deberían ser temas centrados
Pero lastimosamente diríamos que el más del 90% los temas que se llevan en las escuelas y diferentes servicios son más motivacionales que espirituales. Entonces, la Biblia nos habla de dos muertes. La primera es la muerte física. La muerte física. Y la segunda es la muerte segunda. Algunos dicen o hablan de la muerte espiritual. Pero la Biblia, escúchame bien, el término muerte espiritual no está consignado en la palabra. Bueno, por lo menos en la Biblia mía no habla de muerte espiritual como tal, no dice muerte espiritual, no, habla de muerte del cuerpo y habla de la segunda muerte, que muchas veces nosotros para legalizar el pecado hablamos de que no, eso te va a causar muerte, sí, muerte espiritual, no, 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 eso no es así, te puede causar muerte física y estás en riesgo de participar de la muerte segunda. Pastor, entonces no hay muerte espiritual. ¿Podríamos hablar de una muerte espiritual como un apagamiento de una persona, del morir? Aquella palabra que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, está diciendo el Señor que los que están en el mundo, los que tienen el deseo del mundo, gozándose del mundo y todas las cosas del mundo, participando del mundo, están muertos, ojo, dice la palabra, ellos están muertos en delitos y pecados. La Biblia no dice que ellos están muertos espiritualmente. Dice que ya están muertos. O sea, no tienen salvación si no se arrepienten. O sea, que ellos tienen que hacer lo mismo que nosotros, llegar a arrepentirse, convertirse para heredar la salvación y la vida eterna con Cristo. Porque dice la palabra que nosotros antes de llegar a este camino estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Vamos a buscar esa cita bíblica. Delitos y pecados. Vamos a mirar esa cita bíblica donde está. En Efesios capítulo 2:1. Mire lo que dice. Efesios 2:1. Efesios 2:1, donde el subtítulo es salvo por gracia, en algunas versiones habla por gracia por medio de la fe. Ahora, mire lo que dice, mire lo que dice. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No dice muerto espiritualmente, dice muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que si yo no me hubiese arrepentido y no hubiese buscado de este camino de vida y de salvación, mi fin era muerte. Porque Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho. Hay caminos que al pastor Jorge, bueno, cuando estaba en el mundo le parecía derecho. Ah, no, este camino es bueno, el del trago, el del ron, el de las mujeres. Pero dice la palabra, y su fin, el fin de ese camino, es camino de muerte. Por tanto, el espíritu estaba muerto, el alma estaba muerta, el cuerpo estaba muerto. Todo
antes de buscar del Señor, todo está muerto. Las esperanzas están muertas, todo está muerto. Y recuerde que Santiago lo explicamos hace como 3 días, que cuando uno es tentado no diga que es parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, y dice que todas estas cosas añadidas dicen que da pecado, y el pecado da muerte. Por eso es que dice Efesios 2:1 que antes, cuando estábamos en el mundo, y los que están en el mundo sin Cristo, están muertos ya en delitos y pecados. Pastor, pero ellos caminan por ahí. Sí, están vivos en la tierra, pero ellos ya tienen una herencia, tienen una recompensa. Si ellos no se arrepienten, si ellos no vienen al Señor, si ellos no dejan que el Señor los encuentre, que los halle por gracia, si ellos no tienen arrepentimiento ahora en vida, su fin es la muerte. Pero ¿a cuál muerte, pastor? Si todos vamos a morir, usted va a morir y yo voy a morir. Pero la palabra nos habla de una segunda muerte. Entonces, aclaro, la expresión muerte espiritual no es que esté mal dicha. No, 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 no. Usted la puede utilizar, yo la he utilizado, muerte espiritual. Pero no podemos tomar esa palabra, no podemos tomar esa palabra muerte espiritual para legalizar mi pecado o para sentirme bien. Ah, no, pastor, a muerte espiritual, o sea que usted puede caminar y... No, 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 no. Ojo con eso. A la gente no se le puede estar dando pañitos de agua tibia. La palabra nos habla de vida y la palabra nos habla de muerte. Muerte física. Y nos habla de la segunda muerte. Y la palabra nos habla a nosotros que algunos quisieron burlarse del Señor y fueron muertos físicamente. ¿Y a quién te refieres, pastor? Ananías y Zafira. Dice que ellos trataron de engañar al apóstol Pedro. Ellos trataron de engañar al apóstol Pedro, al hombre. Pongamos este caso al hombre. Trataron de engañar al hombre. ¿Sí? En este caso al pastor, en este caso a su esposo, en este caso a su esposa, en este caso a sus papás, etcétera, etcétera. Pero como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que los delató. Y entonces, a través de Pedro, Dios los confronta. Y usted conoce la historia. Dicen que murió Ananías físicamente. Lo envolvieron, lo sacaron, unos jóvenes que estaban por ahí, y lo sepultaron. Dice que a las 3 horas de haber pasado esto, entró la esposa. Ella no sabía qué había pasado, dice la palabra. Si usted quiere, lo busca en Hechos capítulo 5 y ahí usted recuerda ese pasaje. Y entonces Pedro le hace la misma pregunta. ¿Ustedes vendieron una heredad, papá, papá? Y ella dice, sí, tal. Y él la confronta otra vez. Y ella muere, ojo, no muere espiritualmente, muere físicamente. Y la palabra en Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, o sea, no temor, sino miedo. Y la gente piensa que, como dicen por ahí, una frase, una frase mal acomodada. Ah, pastor, el que peca reza empata. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. Usted no puede andar en dos aguas. Yo no puedo andar en dos aguas. Yo no puedo andar en aguas amargas y ni puedo andar en aguas dulces. Ojo, o soy agua amarga o soy agua dulce.
o soy fuente de agua dulce o soy fuente de agua salada. Una de las dos cosas. Pero no tiene que haber aleación. El Señor dice en su palabra, el sí es sí y el no, no. No hay término medio. Por eso le digo, no hay término medio. El que está sin Cristo en su corazón está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué lo espera, pastor? La muerte segunda. La muerte segunda. Vamos a hablar un poquito allí de la muerte segunda. Pastor, ¿y está en la Biblia la muerte segunda? Claro que está. Algunos no conocían este tema una vez que se los expliqué en unos alumnos míos que yo tenía. Creo que fue en Barranquilla. Y ellos no sabían que había una segunda muerte. Y la segunda muerte no es nada más y nada menos que es la destrucción absoluta y definitiva de una persona. O sea, es la separación absoluta de Dios. Y esta muerte segunda precede a la muerte física. Pastor, pero entonces Ananías y Zafira murieron físicamente, pero también tuvieron la muerte segunda. Yo no sé. Eso ya es estancia del Señor. Hay cosas que no nos competen a nosotros. Nosotros no podemos estar diciendo se va a salvar o se va a perder. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y el Evangelio, también se les expliqué hace como 2 semanas, no sé si tienen por ahí el cuaderno. Evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, no como me dijo un hermano que evangelio significaba buenas nuevas de salvación. No, eso no significa evangelio. Evangelio, el término evangelio significa buenas nuevas, nada más. No de salvación, porque el término salvación lo heredamos de Cristo hacia acá. Ahí sí se está predicando el evangelio o las buenas nuevas de salvación. Y el hermano se puso bravo y se puso rojo, parecía un tití. Lo que pasa es que como no escudriñamos las escrituras, entonces repetimos todo lo que repite o lo que enseña la gente sin consultar las escrituras. Por eso es que aquí todo es con la escritura. Este programa es todo con la escritura. Todo con citas bíblicas, para que no quede duda. Y le tengo noticias, o le recuerdo, esto lo expliqué yo hace como 4 semanas. Evangelio, la palabra evangelio o el término evangelio ya se venía dando desde antes de Jesús. Muchos predicaron el evangelio, pero no de salvación. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista fue un evangelio o unas buenas nuevas de bautismo. Y él decía, el que se bautice, yo lo bautizo para arrepentimiento de pecado, pero viene otro, él no podía adelantarse a predicar evangelio de salvación porque eso le correspondía a Jesús y nos corresponde a nosotros. Por eso es que la gente tiene duda y ya también lo explicamos en este programa, te lo estoy recordando, hace como 4 o 5 semanas explicamos que después del arrebatamiento se va a predicar o se va a seguir predicando el evangelio, pero no de salvación. Eso está escrito en la palabra, sino el evangelio eterno. Y no nos corresponde a nosotros porque ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Eso no le corresponde ni a usted ni a mí, a menos que usted se quiera quedar. Y eso, si se queda, tampoco le corresponde a la iglesia que se quede. Bueno, ese es un tema que ya yo desarrollé. Estamos hablando desde la segunda muerte. De muchos queremos legalizar, es que es muerte espiritual, no. Muerte espiritual para seguir pecando, para seguir legalizando el pecado. O estamos vivos o estamos muertos.
Por eso es que usted como cuerpo de Cristo, usted está vivo. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Se desanima? Sí. ¿Se estresa? Sí. ¿Se complica? Sí. Pero estamos vivos. Estamos vivos. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha recibido al Señor, el que no puede pagar el precio, está muerto. Está muerto. Porque la palabra dice, el que no tiene a Cristo se ocupa de todo menos de Cristo. ¿Y de qué se ocupa, pastor? Se ocupa de las cosas del mundo, se ocupa de las cosas de la carne. Escúchame bien. Y la palabra en Romanos capítulo 8:6 dice que el ocuparse de la carne, Dios mío, es muerte. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Por eso es que en usted y yo ya no hay condenación. Olvídese, ya no hay condenación, no hay condenación, no hay condenación. Lo dice la palabra, yo lo creo, lo predico, lo practico y lo echo para adelante. Romanos 8:1 lo dice. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjese de estar condenando. Me voy a quedar, me voy a quedar. No, no, no. Usted ya no tiene condenación. A menos que usted se aparte y se vaya para el mundo y entonces haga todo lo que su carne diga y le gobierne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay dos palabras importantes que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. Muchos están con Cristo. Haga una encuesta para que vean su barrio. Dígale, ¿tú estás con Cristo? ¿Cristo está contigo? Sí, 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 sí. Mentira. Porque estar en Cristo, ayer hablamos de la confianza, es confiar en Él. 100%. Ayer hablamos de Abraham y decía que Abraham le fue contado por su justicia. O sea, Abraham reconoció que era un pecador, pero con confianza en Dios. Y yo soy un pecador más, con la plena confianza en Dios. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunas versiones dicen en este versículo que los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. El Salmo 91 dice que esas alas que son como una protección nos da sombra. Por eso es que el Salmo 91 habla de la sombra del Omnipotente, nos ampara. Usted y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente, nos ampara. Por eso él redarguye al pueblo de Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén. El Señor como lamentándose, ¿verdad? Doliéndose. Jerusalén, Jerusalén, cuánto quisiera yo tenerte como la gallina tiene o cubre a sus polluelos. O sea, con las alitas allí protegidos. Amados, así nos tiene el Señor en estos momentos. Amparados, protegidos, arrullados, nos tiene a nosotros allí, mimados, a nosotros, a usted y a mí.
los tiene allí mimaditos, que no nos pase nada, celoso. Por eso pone a la gallina. Bueno, los que conocen de estas cosas saben lo celosa que es una gallina con sus polluelos, con sus pollitos. Y no solamente la gallina, toda madre, él pone a la gallina de pronto por el plumaje y las alas, pero todo lo que se llama madre en el reino animal y en el reino humano es celoso, o es celosa, o es cuidadosa. No hay condenación. Pastor, ¿y cuál sería la condenación? La segunda muerte. Entonces, hermanos, que todavía se están condenando por el prejuicio. Hay pastores que yo hice aquello, hay pastores que yo no ando bien. Si usted no anda bien, pues vaya, declare su pecado para que haya misericordia. Eso dice la palabra del Señor. Pastor, tú has cometido pecado ahora de pastor. Mi hermano, yo se los he dicho a ustedes, yo no cometo pecado todos los días. ¿Cómo así, pastor? Yo cometo pecado en todo momento. Porque si uno dice que comete pecado todos los días, entonces dirá, no, un pecado diario, no. En todo momento cometemos pecado. Nuestra mente está metida ahí el pecado y es una pelea diaria con el pecado. Todos los días, hermano. La mente, la vista, el oído. Todos los días y en todo momento tenemos la guerra contra el pecado. No hay ninguna condena, no nos pesa ninguna condena lo que estamos en Cristo, lo que estamos injertados. Dice la palabra que somos ramas injertadas en el tronco verde. Por eso es que necesitamos del tronco verde para poner. Creo que los árboles y las plantas tienen algo que se llama la savia. Creo que lo que le da vida, lo que les da la parte verde, necesitan de la luz. Bueno, ese es un proceso, ese es un ciclo. Y si usted como rama injertada no está en el tronco, por eso él dijo, si con el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué quedará para el árbol seco o para la rama seca? Cristo es vida. El cuerpo de Cristo que somos nosotros, tenemos que nutrirnos de Él. Entonces, es que estoy hablando de la expresión muerte espiritual, porque la gente habla de muerte espiritual, sabiendo que la muerte espiritual es similar a lo que viene. Una cosa es que usted esté bajito de nota, pastor, estoy bajito de notas, pastor, estoy bajito de energía, pastor, mira, cometí este error. Pero hermano, tiene vida, tiene tiempo. Tenemos tiempo. Porque los que están en la carne, dice la palabra, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque lo que estamos en Cristo, sufriendo todo lo que Cristo sufrió, hay algo que se llama en nosotros la fe en Cristo. Y la única manera de agradar a Dios, eso también lo hablamos esta semana, no es ni con miles de arroyos, ni con tarros de aceite, ni con abanicos, ni con sillas, ni con plata. La única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Por eso es que Hebreos nos dice a nosotros, sin fe es imposible. O sea, sin fe en Cristo, no sin fe en otra cosa, porque hay otras clases de fe.
La fe en Cristo es la que agrada a Dios. Nosotros vivimos según el Espíritu Santo de Dios, porque Él mora, está dentro, está alrededor. Ahora, dice la palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto lo hablamos también hace rato. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Ahora, si Cristo no está en mí, mi cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya estoy muerto. No me vengan a decir que para justificar que es muerte espiritual. No, que muerte espiritual no. Muerto. Estás muerto. Muerto en vida, pastor. Muerto en vida aquí en la tierra. Pero estamos muertos si Cristo no está. Porque el que va a dar testimonio a mi espíritu, si está vivo o está muerto, o si mi espíritu está en Cristo o está en el mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo espíritu, lo dice Romanos 8:16, que el espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios, él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hijos de la luz o hijos de luz. Y si usted es hijo de luz, usted es luz. Y si usted es luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, sino que la luz echa para atrás, reprende, retroceden las tinieblas. Otra cosa es que usted diga que es hijo de luz y odie a su prójimo. Porque con esta boca puedo hacer lo que quiera. Pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Y ahí está el detalle. ¿Qué es lo que está afectando ahorita la iglesia de Cristo, pastor? Las disensiones, las envidias. Estamos hablando dentro del mismo cuerpo. Porque si usted y yo somos hijos de luz, yo. No puedo tener envidia, no puedo practicar la envidia, no me tiene que dar rabia nada que el hermano se ha prosperado. Bueno, porque entonces no soy hijo de luz. Porque la envidia, el odio, el resentimiento, la disensión, el pleito, la contienda, eso hace parte de las tinieblas. Y cuando yo practico todas esas cosas, escúchame bien, cuando yo practico el odio, la envidia, pierdo la comunión automáticamente con Dios. Y la palabra dice que andamos es en tinieblas y mentimos. Y olvídese, no practicamos la verdad. Entonces hay dos cosas importantes que me llevan a la segunda muerte. O practico la verdad o practico la mentira. ¿Y cuál es la mentira, pastor? Todo lo que nos ofrece el mundo. Todo lo que nos ofrece el mundo. ¿Y qué nos ofrece el mundo, pastor? El mundo nos ofrece todas las obras de la carne. Pastor, pero ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y la misma palabra dice cosas semejantes a esta. Prácticamente como que el escritor de Gálatas dijo, hay muchas cosas que decir, pero les voy a dejar las cosas que son semejantes a estas. Y dice el apóstol Pablo, y con estas cosas que le escribí y las semejantes a estas, yo los voy a amonestar. Que los que practican, ya sé entonces cómo ejercito la carne. ¿Cómo, pastor? Porque practico.
No, yo estoy en orden, pastor, yo estoy casado, yo estoy casada, mi esposo, yo lo amo, para ir para acá con mi cónyuge, qué bonito, qué bonito. Sí, pero tienes unos celos sí, pero tienes unas iras, sí, pero te gusta andar en enemistad y en disensión. Eso es práctica. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el Señor nos pone sobre bandejas dos cosas que tenemos que practicar. O practicamos la verdad o practicamos la mentira. Si usted y yo practicamos la mentira, no heredaremos el reino de Dios. Eso está escrito. Ahí está escrito en Gálatas. Y si yo practico la verdad, pastor, heredaremos el reino de Dios. Ahora, muchas veces, qué bonito, nos paramos en el altar a exhortar. Muchas veces ni a exhortar, muchas veces a tirar piedras, a creernos que somos mejores que los que están sentados escuchándonos. Mi hermano, hermano mío, somos pecadores. Escucha, escucha, escucha. Mientras que estemos en este cuerpo, andamos en pecado. Este cuerpo, esta carne y esta mente, todos los días es una batalla para que no nos conduzca a la muerte. Pero andamos, somos carnales todavía. Pablo dice, ustedes son carnales. Pues no nos piquemos de tan espirituales que yo, pastor. Yo ayuno, yo vigilo, yo... No. Yo estoy bautizado. La palabra nos dice en Hechos que había un hombre que era brujo, supuestamente se arrepintió, los discípulos lo bautizaron y después quería comprar la unción del Espíritu con plata. Y Pedro lo redarguyó, lo exhortó y le dijo, perezca tú y tu dinero, porque la unción del Espíritu no se compra con plata, ni con oro, ni con nada. Pastor, y tú eres pecador. Yo soy pecador. ¿Quién le está predicando? Un pecador más que por misericordia del Señor me tiene aquí frente a ustedes, a estos micrófonos. Yo soy pecador. Y siempre lo he dicho, yo más. Porque la misma palabra me enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La única manera que la verdad esté en mí y yo practique la verdad es decir que yo soy un pecador más. Pero un pecador más que yo confieso mi pecado. Porque la misma palabra dice que si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Y si yo digo que yo no he pecado, que yo soy un santo de tu devoción, entonces automáticamente estoy diciendo que Cristo es un mentiroso. Aquí lo dice la palabra. Y también dice entonces que aparte de que Cristo es mentiroso, la palabra no está en mí. Por tanto, yo he dicho que ni tengo pecado, ni digo pecado. Y Proverbios dice que si usted ha pecado, y si yo he pecado, tengo que confesar mi pecado y apartarme para alcanzar la misericordia. Tenemos vida en abundancia, hermano mío, tenemos vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es acá.
Olvídese, no es en este capítulo tierra que le llamo yo, no. Aquí vamos a morir. Nuestro cuerpo va a morir, nuestro cuerpo se envejece, nuestro cuerpo se enferma. Es normal. Y con estas alimentaciones que tenemos, hmm, es normal. Es normal que caigamos en cama, es normal. No somos cuerpos gloriosos todavía, olvídese. Un día vamos a arrancar de esta tierra, pero vamos a irnos con vida. Por eso la palabra nos habla de la segunda muerte, que la gente no le gusta hablar de esto, que es la separación de Dios. Jesucristo nos dijo a nosotros en su palabra: separados de mí nada podéis hacer, ni aquí en la tierra, ni donde ustedes vayan, nada podrán hacer separados de mí, nada, nada. Pero si yo estoy separado del Señor aquí en la tierra, lo único que tengo que hacer es venir, confesar mis pecados, arrepentirme, convertirme, decir, no lo vuelvo a hacer. Ayúdame en mis batallas, Señor, ayúdame. Ayúdame en mis batallas mentales, en mis batallas espirituales, en mis batallas carnales, en mis tentaciones, ayúdame. Y Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 20:14 lo dice. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces a la gente le gusta mucho en una campaña, en una evangelización en la calle, enviar a la gente al infierno. Se va para el infierno. Hermano, no mande a nadie al infierno, que usted no está seguro todavía. Estamos en riesgo. Mejor dicho, en estos momentos, a usted y yo nos conviene estar muertos en Cristo. Ya los que murieron, los que partieron con la pasada pandemia COVID, los que siguen muriendo con COVID y con no COVID, los, los que están firmes en el Señor, los que murieron dentro del camino, ya nos ganaron ventaja, ya ellos están listos, ya coronaron, ya nos llevan delantera, por eso es que ellos van a resucitar primero. Y confirmo nuevamente, no es que el término muerte espiritual esté mal dicho, no, está bien dicho, está bien que lo digan, está bien que lo expongan, está bien que lo prediquen. Lo que no se puede prestar ese término es para seguir pecando o para seguir escondiendo. Pero hay que hablar a la gente, decirle, hay dos clases de muerte. La muerte esta que física que vamos a tener y la muerte segunda. Es más, algunos hablan de Adán y Eva, que Adán entonces fueron apartados del paraíso y murieron espiritualmente. No, estaban ya muertos en delitos y pecados. El Señor tuvo misericordia y los cogió, y es probable, no lo confirmo yo porque la Biblia no lo dice, pero algunos eruditos dicen que es posible que se hayan salvado. Yo sí creo que se hayan salvado. Mi opinión, es mi opinión. Apocalipsis 26 también nos habla de eso. Apocalipsis 26 dice 26. Dice, y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si ve entonces lo que tiene proyectado Dios y nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ser sacerdotes para siempre con él o con ellos. Ese es el ministerio que nos espera a nosotros. Ser
sacerdotes eternos con Dios y con Cristo. Para aquellos que piensan que no vamos a morir, no vamos a hacer más nada, no. Allá vamos a tener oficios. Si usted no sabía. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? ¿Por qué me lo dice la palabra? Solo usted no tiene que hacer teología ni nada, está en la palabra. Está escrito, escrito está. Vamos a la palabra. Entonces, el término infierno es diferente o es similar al lago de fuego, pero son dos cosas completamente aparte. El lago de fuego es lo último. Dice que Satanás y sus demonios van al lago de fuego, a lo último. Y el infierno es un lugar de tormento para las almas de los pecadores después de la muerte física. Ahora, ¿qué significa infierno? Infierno no tiene ningún significado de... No, no, no. Infierno significa por debajo de o un lugar inferior. Eso es lo que significa infierno, por debajo de o un lugar inferior, abajo. Pero el lago de fuego es un lugar eterno de sufrimiento, de miseria perpetua para los que rechazan a Cristo. O sea, que ya dicen, ya no más. O sea, yo no quiero a Cristo. No quiero saber nada de ese Señor, dirán por ahí algunos. Y estos son los que realmente blasfeman contra el Espíritu Santo. Los que rechazan a Cristo dicen, no, no, yo no quiero saber. Ellos blasfeman porque no tienen el Espíritu Santo. Y la palabra dice que los que blasfeman, el Señor se aguanta que blasfemen contra el mismo Dios y contra el mismo Hijo que se llama Jesús. El Señor permite que blasfemen hasta contra los mismos ángeles, contra cualquiera. Pero dice la palabra, la blasfemia que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. No tiene perdón ni en esta ni en la otra, o sea que hay otra. Porque, ¿por qué, pastor? Porque resulta que el que nos va a salvar a nosotros, el que nos va a llevar a nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos reclama a nosotros como hijos. Dios es un Dios de toda criatura y Dios es un Dios de todo espíritu. Está escrito. Por eso la confesión de aquí, de David, era esa. La confesión de David dijo, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y el profeta Natán le dice, no, no vas a morir. O sea, estaba hablando era de eso, de la segunda muerte, de la primera a la segunda, tenía miedo. Dijo, no, no, ya pecaste, listo, no vas a morir. Tus pecados van a ser redimidos por el Señor. O remitidos. Ya no vas a morir. Pero te tienes que confesar. Porque Dios es un Dios de los espíritus. Tienes que confesarte. Y esta confesión no es una confesión ahí delante del hombre, no, hermano, por favor. Es una confesión directamente. Por eso es que David, con esta situación que él tuvo adversa, una situación bastante tremenda, fuerte, por eso es que David escribe, se dice que escribe el Salmo 51. Y ya voy a cerrar con esto. Por eso es que dice que el Salmo 51 fue escrito por el rey David, donde dice, habla de arrepentimiento y habla de purificación. Y el subtítulo del Salmo 51 dice que este salmo lo escribió cuando después que se llegó a Bexabe, vino a él el Natán, el profeta. Natán el profeta. Y él se comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y la palabra en Proverbios dice que los que confiesan de corazón y hacen todas estas cosas de corazón, alcanzarán misericordia.
Entonces no estemos legalizando la muerte espiritual para seguir pecando, porque entonces si lo hacemos, seguimos condenándonos y nos seguimos engañándonos. Y aquí no se trata ni de engañarme yo mismo, ni de engañar a otros. No se trata de eso, hermano, por favor. No se trata de eso. Pecado es pecado. Pecado de muerte es pecado de muerte. Muerte física y muerte segunda. Hay muerte física, recuérdelo, y hay muerte segunda. Usted no está, no, pastor, que si haces esto, entonces mueres espiritualmente. No, yo estoy vivo. Que si cometes pecado, pastor, no. Yo lo que tengo que hacer si cometo pecado es ir allá al trono de la gracia, confesar mi pecado, no volver a hacer más, y ahí voy a alcanzar la misericordia. No como el ex paralítico en Juan capítulo 5:14, que fue sano y siguió haciendo sinvergüenzura. Este es un término colombiano, sinvergüenzura, para los hermanos que están en otros países. Sinvergüenzura es hacer lo que le da la gana sin tener en cuenta nada. Y resulta que estaba haciendo sinvergüenzuras y ya estaba completamente sano. Y comenzó a asistir a la sinagoga, a la iglesia, en este caso, en el día de hoy a la iglesia, a saltar, a brincar, decir que tiembla, que lo tomó el espíritu, hablar en lengua. Oiga, y el Señor se lo cogió porque la palabra dice que Él prende al sabio en su astucia. Y se lo cogió allí en la sinagoga y le dijo, ojo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Ahora sí podemos entender que lo que le dijo Jesús a este hombre, eso está en Juan 5:14, si quiere tome nota y lo lee más tarde. Quiere decir que lo que el Señor le dijo a este hombre de la cosa peor era de la muerte segunda. No peques más. Ya tú fuiste sano. Amado, ya usted fue sana. Ya usted está sano. Pero no peques más. Para que no caigas en una muerte segunda. Dice, no peques más. O sea, no te vayas a morir con el pecado encima. Porque te va a conducir a la muerte segunda, que es la separación absoluta de Dios. Esa es la muerte segunda. Alabado y bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios.